Esta es la primera actividad que hacemos abriendo a invitados, amigos, amigas, y estamos con Manuel Hermelo. Un aplauso para él. Estamos súper contentas y contentos. Y bueno, Delfina Dotti, estudiante de la diplomatura, va a presentar a Manuel, y estuvieron también trabajando Juan Pacheco, Manuel Fuster, así que gracias también, y todo el grupo de la diplomatura. Bueno, les dejo. Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. Esto da un poco de... Manuel es un gran amigo y un gran actor. Por suerte tengo varios libros de él que me regaló hace poco y para hacer mis notas. Este que tengo acá es El ladrillo hueco. Tienen el índice marcado desde el 1 de octubre al 31 de octubre. Busco el 7 de octubre, que es la página 26. 26 es la edad que tenía cuando murió mi padre. El 11 de octubre. El 7 es su cumpleaños. Leo el 7 de octubre y me hace llorar y me da miedo. El 8 me intriga un poco más. 8 de octubre. La conductora de trenes Rodionova recuerda que en sus rondas por la ciudad durante el invierno de 1917 se sentía una crispación social a punto de estallar. Según Rodionova, en las calles no solo se hablaba del pan y la guerra, sino también de la necesidad de justicia y libertad. Después de dar una vuelta alrededor de la superficie lunar en diciembre de 1968, los astronautas del Apolo 8 montaron una cámara de televisión y la enfocaron sobre la Tierra. Todos los que estábamos observando tuvimos una enorme respuesta reflexiva. Entramos y salimos de nosotros mismos al mismo tiempo. Estábamos simultáneamente en la Tierra y en la Luna, y nuestro reconocimiento individual del hecho era lo que le daba significado. Se había establecido un intervalo resonante. La verdadera acción no estaba en la Tierra ni en la Luna, sino en el vacío intermedio, en el juego del eje y la rueda, por así decirlo. Habíamos tomado conciencia de los fundamentos físicos particulares de estos dos mundos diferentes y queríamos aceptar ambos, después del impacto inicial, como un medio ambiente para el ser humano. Lo mismo puede decirse sobre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. Una vez más, debemos aceptar y armonizar las inclinaciones perceptivas de ambos y entender que durante miles de años el hemisferio izquierdo ha reprimido el juicio cualitativo del derecho y la personalidad humana ha sufrido por ello. Recuerdo una escena que investigamos en el taller de Mariana Oberstein, y era algo así. Éramos un doppelganger. Él hablaba y yo le rociaba la cara, si tenía ganas, con agua. Si me molestaba algo que decía o si me daba risa o lo que fuera, pero estábamos como inmóviles frente a nuestros compañeros y Mariana, sentados en sillas iguales, vestidos muy similar y con gafas. Nunca sentí temor por hacer eso. Siempre entendí que era parte del juego, molestarnos si algo nos pasaba. Luego entendí que ese es el estado de amistad más exquisito, hacer de la molestia un juego, pero nunca ejerciendo la violencia que se piensa cuando uno habla de molestia. Y claro que Manuel y yo sabemos mucho de esto. Por eso quise presentarme hoy, amigo, para molestarte, para hacer valer aquella tonta forma de amistad. Gracias por ser tan generoso y siempre tan despierto, por hacer de la lucidez un estar vivos. Alguna vez me dijiste algo así: en lo común está la respuesta, que la vanguardia siempre está en lo común. Y es eso lo que más me deja tranquila, saber que coexistimos en ese intersticio de lucidez y sombra, de persona común. Superior es... Tener presentadoras así es un lujo, perdón. Muchas gracias, la verdad. Bueno, buenas noches.
Muchas gracias a Vivi. La verdad que es una amiga de toda la vida y que este espacio que ha creado la Diplomatura de Artes Vivas me parece algo increíble. No existía una cosa así. Y esa es una característica creo que tiene Vivi, además que como artista es como meta-artista, o sea, ella como puede englobar a otros artistas y cruzarlos. Agradezco también a Luntref, que siempre está como metida con el arte. A Delphi por esta presentación y por ser tan genial. A Juan Pacheco, que me estuvo ayudando en esta parte técnica, por llamarlo de alguna manera. Y a los artistas que forman parte de esta diplomatura. En esta sala veo amigos y amigas muy queridos de los 80, realmente, desde aquella época. Pero esta presentación la pensé pensando en los artistas de esta diplomatura. La verdad no sé qué va a ocurrir o qué va a pasar. Quizás es algo retro, o sea, yo voy a hablar de cosas de hace 4 décadas, las cosas cambiaron bastantes, algunas sí, otras no. Y bueno, esto es mi testimonio. Yo hace poco estuve en Berlín y ahí tienen como, se llama Centro de Intercambio de Testigos Contemporáneos. Y centro o mercado de testigos contemporáneos. Y son personas vivas que dan testimonio de una época de Berlín, de la Segunda Guerra, de la caída del muro, de décadas específicas. Y yo pensé que esta charla es como mi testimonio de esa época y de haber pertenecido al grupo que les voy a mostrar y de esa manera recordar esas prácticas. Desconozco si el hecho de evocar estas prácticas les puede, sobre todo a los artistas, generarles algo. Desconozco, ¿no? Simplemente es un testimonio. Y como testimonio es algo como... puede ser algo caprichoso. Querer recordar algo del pasado atenta contra el olvido que siempre tenemos de las cosas, o lo que queremos recordar o lo que olvidamos. Y también recordar, por ejemplo, los 80, también aparece como opacado por los recuerdos que ya existen en los libros, en las películas, que ya van cristalizando las décadas y las cosas, como cuando decimos los 60 y ya los pensamos tamizados en una serie de conceptos que hemos leído o visto. Entonces hay como siento como como que están las dos cosas, lo que está sistemático ya, que uno piensa que pueden ser los 80, y inclusive yo, que ya hemos evocado en otros lugares también esto, y digo, pero por ahí ya es algo cristalizado que no es, no sé, como si yo me estoy repitiendo de algo que yo hasta leo en libros que han salido, en películas de los 80. Yo voy a mostrarle algunos materiales, voy a hablar, y también escribí como unas pequeños textos, o sea, sería como un testimonio anotado, no sé cómo llamarlo, a esto que estamos acá.
Uy, yo me traje acá como para... en los viejos libros, en la Ilíada, cuando empiezan a hablar, empiezan como evocando las musas. Y como yo voy a hacer como una evocación al pasado, quería evocar no a las musas, pero sí a la poesía. Y como vamos a trabajar un poco, yo recordando y ustedes escuchando esto, les voy a leer un poema muy corto que se llama Oración antes del trabajo, de May Sarton. Grandiosa unidad austera, por cuya intención la estrella distante mantiene despejado su curso. Haz que este espíritu se eleve ahora. Dale ese alivio para salir del dolor abstraído hasta el absoluto, desolado, mudo. Haz sonar la nota clara, pura, penetrante como la flauta. Dale precisión. Austera, grandiosa unidad, por cuya gracia la canción inalterable aún puede basarse en el pulmón corrupto. Dale forma precisa. Espero que esta oración me dé algo de precisión. Yo quiero hablarles del grupo que formé parte y mostrar algunas prácticas, y también referido a dos conceptos flotantes que tengo, que es el cuerpo y la ciudad. Esos dos conceptos de alguna forma fueron los que me convocaron a hacerles esta presentación. Y quisiera, como por una forma de pase, hablar de mi cuerpo para llegar al cuerpo de la Organización Negra. No sé, es algo medio rebuscado, tómelo así. Quisiera empezar con una pequeña anécdota. Yo sé que las anécdotas son un género menor, subalterno. Un mago puede empezar con una anécdota, un humorista. Por ahí en esta charla es empezar como de abajo, pero una anécdota tiene algo bueno, que es algo de la propia vida. Una anécdota de otro es como algo prestado, pierde como... Y si yo tuviera que ponerle un nombre a esta anécdota, diría el hombre que olvidó su cuerpo. Le pondría ese nombre, creo. El hombre que olvidó su cuerpo. En realidad no es sobre un hombre o sobre otro, sino que es sobre mí y sobre mi cuerpo. Un día cualquiera, podría ser ahora, en este momento ya, sentí como un dolor muy fuerte, como una especie de eco implosionado dentro de mi cuerpo. Y el dolor, muchas veces, es la forma de aparecer del cuerpo. Parecía que el cuerpo no estaba y de golpe aparece el dolor y aparece nuestro cuerpo. Y a los 2 días de sentir ese dolor fui operado de urgencia por una oclusión intestinal. Bueno, finalmente todo salió muy bien, pero justo estábamos en 2020, en julio de 2020, que era cuando estaba la pandemia contagiando todos los cuerpos del mundo. Y como yo estaba débil en un hospital, me contagié COVID, y ahí sí la cosa se puso peor, y bueno, estuve como 15 días entubado en coma inducido. Pero bueno, eso ya pasó, salió todo bien, pero lo interesante, la anécdota, es que cuando te entuban, a diferencia de cuando te operan que te dan anestesia, la anestesia es la inconsciencia total. Yo, por ejemplo, cuando me operaron, yo quería que me anestesiaran para no sentir más el dolor que sentía. Pero cuando te entuban, te sedan. Y en la sedación hay como una escala que se llama RAS, no sé, se llama así, que va, pongamos, de +5 muy agitado hasta -4, total. Digamos, es como un umbral entre el sueño y la vigilia.
¿sí? Y cuando estás entubado, te van como ecualizando entre esos polos. Entonces, tenés como un hilo de conciencia en algunos momentos. Y tenés como una forma de presencia. O sea, no es como un sueño, estoy soñando. Es como en un momento sentís algo de vos, pero muy atenuado. Y una de las cosas que yo sentí, que fue algo que fue lo que me llamó mucho la atención, era que no sabía cómo era mi cuerpo. O sea, sabía que algo estaba pasando, pero yo no recordaba el cuerpo. Pensaba que era como una membrana, como una tela. O sea, había olvidado que era mi cuerpo. Un Heilig, lo llama Freud, un Heilig que significa lo siniestro, cuando algo tan próximo y familiar se vuelve extraño. Yo sentí esa sensación que fue la sensación como más importante que yo sentí en esa experiencia hospitalaria. Y me obsesionó tanto esa sensación de extrañamiento que terminé escribiendo un libro que se llamó El hombre tela, motivado por ese extrañamiento. Perdonen esta larga introducción. Un día en el hospital, cuando estaba, antes de que me entubaran posiblemente, de golpe había como un sol radiante en el cuarto y se empezó a dibujar como una mancha en la pared, una mancha de luz en la pared. Y para mí, que estaba absolutamente como bastante disminuido, eso era como un festival multimedia. Yo estaba como alucinado mirando esa mancha. Y la filmé. Una semana atrás, cuando estaba pensando en esta charla, como iba a hablar del cuerpo, me acordé de esa mancha de luz. Y había filmado como 3 videitos, los junté y se los voy a mostrar ahora. Nunca les mostré a nadie esto. Es como un estreno de un momento muy privado mío. Esto no sé cómo... Ahí está. En este video, mi cuerpo casi no aparece.
está fuera de campo. La cámara no lo mira y sin embargo está ahí. En un momento aparecen mis pies. Es como si la luz supiera más que yo, como si esa mancha proyectada en la pared fuera lo único que quedaba de mí o lo único que tenía, un resto, una huella. Sentí que la cámara, al registrar esa mancha, nombraba algo de mi cuerpo, algo que ya no sabía cómo decir, que mi cuerpo estaba y no estaba. La imagen temblorosa en la pared funcionó como un doble, una prueba mínima de existencia. El cuerpo como resto, como trazo leve, como forma de estar, cuando toda forma se desvanece. Incluso en la mancha había una voluntad de dibujar gestos, contornos, hasta un rostro que aparecía y se deshacía, una silueta, una esfinge quizás portadora de ¿qué es lo que tiene la esfinge? Enigmas, una esfinge portadora de enigmas. Jean-Luc Nancy decía que no existe el cuerpo como algo único, cerrado, universal. Solo hay cuerpos que se muestran, se tocan, se cruzan. No son objetos que uno posee, sino modos de aparecer en el mundo. Para él el cuerpo no es una máquina ni una sustancia interior, es una exposición, algo que se ofrece, se fragmenta, se arriesga. Cuando decimos cuerpo, no hablamos solo de carne o de forma física, sino de una presencia frágil, vulnerable que se entrega al mundo. Pero el cuerpo no se define solo por lo que se manifiesta, también está hecho de lo que se borra, de lo que escapa a toda forma fija, de lo que no puede decirse del todo, de lo que se retira, se disuelve, se vuelve inaccesible. El cuerpo es al mismo tiempo aparición y fuga, presencia y repliegue, aquello que está y sin embargo nunca se deja atrapar por completo. Presencia y disolución, reconocimiento y extrañamiento, no son fallas o desvíos, son partes de lo que el cuerpo es. No son defectos del cuerpo, sino sus condiciones mismas. Lo que hace al cuerpo no es su certeza, sino su apertura, su forma de ser sin forma. Tal vez por eso, pensar el cuerpo hoy me devuelve al cuerpo de los años 80, un cuerpo marcado por la desaparición, la represión y el intento de reaparecer en el espacio público. No se trataba de tener un cuerpo, sino de hacer cuerpo, como gesto, como huella, como forma de estar en el mundo después del espanto. Desde otro lugar y otra época, mi experiencia extrema con el COVID me enseñó que el cuerpo no es solo una entidad biológica, sino también un acto que insiste, que reaparece, que reclama su derecho a marcar el mundo. Entre la luz en la pared y las siluetas en la calle persiste una misma pregunta. ¿Cómo volver a tener cuerpo cuando todo parece diseñado para borrarlo? El cuerpo y la ciudad no son opuestos, ni reflejos. Son superficies que se inscriben mutuamente. El cuerpo es piel, la ciudad piedra, pero ambos llevan marcas. Ambos recuerdan. El cuerpo es frágil, pero se puede reinventar. La ciudad parece sólida, pero también puede ser herida. Perdón, antes de empezar con la organización negra quería que estas palabras quedan flotantes para poder ver estas experiencias desde estos conceptos. El otro personaje conceptual que me falta, que voy a ser breve para entrar de lleno en la materia, son los 80. Cuando hablamos de los 80 podemos hablar de distintas formas, yo no soy ni especialista, pero como una primera aproximación es que es un umbral o una bisagra histórica, es el paso de la dictadura a la democracia. Quizás hoy en día son palabras que están como, parecen opacadas por un montón de cosas, pero en aquel momento ese umbral realmente era muy significativo, o sea, realmente era un paso a otra cosa totalmente distinta.
hoy en día cuando recordamos el pasado aparece recordado, digo, por categorías históricas que hemos construido, por análisis de las cosas que hemos hecho, pero los que estábamos en ese momento no teníamos una teoría ni de la democracia, ni de la dictadura, ni de nada, simplemente estábamos viviendo esa experiencia. Entonces, un primer punto para hablar de los 80 y contextualizar las imágenes que le voy a mostrar es que esto comenzó al principio de la democracia, que es este paso, por eso digo, entre esos dos momentos que son muy distintos, claramente. Hoy, si uno habla con la dictadura, lo primero que surge es el tema de los desaparecidos, pero no es únicamente los desaparecidos, es una época que quedó atrás, que vivimos. También era una época de miedos que uno tenía internamente en ese momento. Yo, por ejemplo, no militaba políticamente, pero estuve 5 veces detenido por averiguación de antecedentes. Una vez 4 días, otra vez 3 días, 2 veces 2 días y una vez 1 día. Solamente por averiguar los antecedentes. Entonces, todas esas situaciones que uno vivía en ese momento formaban parte de la psicología nuestra, no sé, como esos miedos, como estar en un lugar y que de golpe te podían pedir documentos. Por eso ahora que hay como, se vuelve como a ciertos gestos muy parecidos, quizás gente de ahora no tuvo nunca esa experiencia que te pidan documentos, pero ahora te los están pidiendo a veces. Ese es un punto como para entrar a los 80, digo, los 80 sobre todo en democracia, ¿no? Y ahora cuando muestre la organización negra es el comienzo de la democracia. Otra característica que diría de los 80 es que la última década analógica, es decir, es la última década analógica, por simplificarlo de alguna manera. Entonces, la forma de estar en el mundo era distinta. No digo ni mejor ni peor, simplemente digo que era una forma distinta. En los 90 empieza más lo analógico, lo digital a formar parte de la vida y eso ha ido creciendo hasta hoy. De esta manera, los 80 es como medio un archivo fantasma porque no hay registros de todo. Hay muchas cosas. Yo inclusive cuando preparaba esto, digo, hay muchas cosas que yo no tengo ni registro, es el recuerdo que yo tengo. Entonces, esta época, los 80, por eso digo, tiene esta característica medio fantasmática que hay cosas que no hay registro. Entonces, por eso digo, los testimonios, o esto del archivo, el mercado de intercambio de testigos contemporáneos podría funcionar, creo, acá, sería muy bueno. Y otra cosa que voy a decir es los 80 de día y de noche, como otra palabra que anoté. Los 80 de día era como, cuando empezó la democracia, era la presencia en el espacio, era hacer presencia en el espacio. Por ejemplo, cuando fueron las elecciones democráticas, los dos partidos principales, el peronismo y el radicalismo, se manifestaron en la calle en toda la 9 de julio, era la presencia de la gente por estar presente de día ahí haciendo, mostrando el cuerpo en el espacio público. Era como un gesto muy importante. Y yo venía de España, en el 83 venía de España, y me acuerdo, el 83, antes del advenimiento de la democracia, que permanentemente había manifestaciones, era estar en la calle, ocupar el espacio público, era un gesto importante. También, por ejemplo, había una cosa que se llamaba Encuentro en el Parque, que era en Parque Lezama, se juntaban y había músicos que tocaban, pero la onda era estar presente. Y el otro
concepto que me parece importante es la noche. La noche siempre es algo que es lo oscuro, pero también puede ser lo radiante. Y en aquel momento, sobre todo en democracia, la noche era muy divertida. La noche, en comienzo de los 80, terminó siendo un territorio que íbamos habitando, que íbamos a los lugares. Cemento, el Paracultural, Bolivia, la cantidad de lugares que se fueron apareciendo en esa época. Y en esos lugares era donde uno iba conociendo a otros artistas, otras cosas. Uno iba ahí, de golpe veía algo que no sabía qué era. Lo descubría ahí. Esa era también otra característica que creo que había en esa época, a diferencia de ahora que ya sabemos todo de entrada. Uno no sabía que era bien cómo eran las cosas. Pero lo que sí recuerdo era que esa noche era como un laboratorio de formas, que los distintos artistas iban como apareciendo, mostrando lo que podían hacer. Y otra característica, a diferencia de ahora, por ejemplo, que tienen esta diplomatura, que en ese momento nadie sabía nada, no sabíamos nada, no sabíamos cómo había que hacer las cosas, no teníamos un conocimiento previo. Digo en general, o sea, yo hablo de mí, por ahí hablo en general, pero digo, en general ese era el espíritu que había, no era que uno venía con... Por ejemplo, ahora hay una exposición en el Museo Moderno, esto es teatro, donde hacen como 11 escenas experimentales desde los 60 hasta los 80. Pero en ese, y bueno, uno ahora puede, está muy buena la muestra, les recomiendo que la vayan a ver, y puede ver cosas del Ditel hasta cosas que se hicieron en el Paracultural. Pero en esa época, por lo menos en mi recuerdo, yo no tenía ni idea, no miraba hacia atrás, no tenía una información historiográfica, cultural, por ejemplo, del Ditela. Nosotros hacíamos lo que hoy sería una performance, pero no usábamos la palabra performance, usábamos la palabra ejercicio. No existía la palabra performance, por lo menos en el lenguaje nuestro. Bueno, no sé, me perdí. Pero quería hablar de la noche, que fue algo como muy importante, porque en esa época, al comienzo de la democracia, no existía ni política cultural ni industria cultural. O sea, estaba todo naciendo, entonces la envoltura que había era esa noche donde uno podía expresarse, hacer sus obras, y las obras, por ejemplo, de teatro no se hacían, obviamente, en el teatro, pero las nuevas cosas que aparecían se hacían en otros lugares, en una escalera, arriba de una mesa, en otros lugares. Justamente estaba todo medio a la búsqueda. Bien, perdón la larga introducción. Quería presentar estos conceptos, los 80, el cuerpo y algo de la ciudad. Yo esto no sé, a ver si me ayuda, cómo funciona, cómo para pasar a ver. A ver cómo puedo pasar, porque no sé por qué se quedó si no lo paso así. Espera un segundo. Voy a hablar de la Organización Negra. La Organización Negra fue un grupo de teatro que nace en 1984, o sea, la democracia empieza en 1984, porque 1983 uno dice, pero fue en diciembre, o sea, empezó en 1980, bueno, en diciembre de 1983, pero digo, es el 84 cuando empieza como la democracia. Entonces, la historia de este grupo es como ir al Big Bang, es decir, al momento, o sea, empieza realmente con el comienzo de la democracia. Esa es una característica que tiene este grupo. Y duró más o menos 9 años.
desde su fundación, ya hace como 41 años. Digo para situarnos en perspectiva de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando de algo de hace 40 años. Antes de hablar, simplemente voy a mostrar fotos. Fotos de las cosas que hizo el grupo.
Bueno, yo quería mostrar solamente fotos así sin ningún tipo de comentario, como para que vieran la textura de los trabajos que hicimos. Naturalmente estos conceptos de cuerpo y ciudad están como muy presentes, uno las ve de alguna manera en las fotos. En 2006 estuvo esa muestra que fue muy buena, que hizo Ana Longoni, que se llama Perder la forma humana, no me acuerdo cómo se llamaba, que era una muestra que mostraba los cuerpos como de esta época, y había desde cosas peruanas, latinoamericanas, todo eso. Y cuando yo vi esa muestra, digo, no tiene nada nuestro, porque nosotros también trabajamos el cuerpo. Era realmente, claramente, había algo como un mandato, por eso digo, hice toda esa introducción. Había algo con el tema del cuerpo, con el tema de aparecer con el cuerpo. Sin ser tan consciente de alguna manera, o que éramos tan conscientes de decir queremos hacer esto, pero está presente en todos los trabajos. Yo les voy a mostrar como brevemente distintos como momentos como del grupo para que ustedes vean alguna las particularidades de esas prácticas culturales. El grupo comienza en 1984. Habíamos empezado a hacer teatro y en el 84, como muchos, entramos al Conservatorio de Arte Dramático. Y ahí, en el conservatorio, empezamos a hacer un fanzine, hoy llamaría un fanzine, una revista. Este es el número 1, parece el Eternauta, la verdad. Y esta revista, este fanzine, fue el origen del grupo. Empezamos a hacer estas revistas y había algo loco, porque ya de entrada en esta revista nosotros teníamos como una posición que era como en fricción con la gente. Nuestros enemigos, por decirlo así, eran los mismos estudiantes del conservatorio, porque no nos gustaba el teatro. No sé, estábamos en el teatro, pero no nos gustaba no encontrábamos como. Entonces hicimos esta revista, y por ejemplo yo encontré, miren, son cosas como en la revista, una de las cosas decía así: usted que podría haber elegido ser un prestigioso cardiólogo, sólido arquitecto, y sin embargo prefirió la incierta y sufrida carrera de actor nacional en la ENAD, que era el conservatorio. Usted, que además es progre, un poco hippie, socialista, que en sus escasos ratos libres escribe poemas dadaístas. Usted que le hartó, que prefiere las artesanías al trabajo en serie. Usted que vio 3 veces The Wall, que está a favor del proletariado y sin embargo no es dogmático. Usted que está en contra de la bomba atómica y de la tortura, que no tiene nada contra los homosexuales, que le gusta Mercedes Sosa. Usted que va al teatro desde chiquito, que se droga o no. ¿Me permite que le diga algo al oído? Desconfío de usted. Entonces nosotros no encajamos en el conservatorio. O sea, claramente había como una distancia cultural muy grande. O sea, nos sentíamos sin tener una posición formada, teórica o algo. Había algo como fuerte de provocación. Por ejemplo, tengo este otro que dice: uso limas de esmeril, suavizo las cutículas, no uso cepillos, solo palitos de naranjo,
aplico el brillo con una mano descansada sobre una superficie plana, al tiempo que recuerdo las palabras de Reich. No, las masas no fueron engañadas. En determinado momento desearon el fascismo. Entonces había algo como... Hoy en día es como más evidente, pero en aquel momento esta posición era como muy... era muy confrontativa respecto a los otros estudiantes. No nos querían, honestamente. Y haciendo esta revista, hubo elección en el centro de estudiantes y nosotros presentamos la lista negra. Y así fue que nació La Negra, como una lista y salimos creo que segundos, o sea, sacamos bastante. Pero bueno, el origen del grupo fue, por eso digo, este fanzine y esta posición que no era común en ese momento, que estaba todo, por eso no nos sentíamos como cómodos ahí, y entonces el grupo se forma cuando nos vamos del conservatorio. Nosotros decidimos irnos del conservatorio y formar nuestra propia cooperativa. Y entonces nos fuimos del conservatorio y nosotros pagábamos los profesores que nos enseñaban. Nuestros primeros trabajos fueron trabajos en la calle. Les voy a leer brevemente el tipo de... Nosotros los llamamos ejercicios. No tenían nombre, por eso sería como teatro de provocación, no sé cómo uno lo llamaría. Yo escuché a alguien que decía teatro de guerrillas, pero nosotros le poníamos como nombre ejercicio, no tenía un nombre, eran pequeños ejercicios que hacíamos en los intersticios urbanos. Empezamos haciendo un primer trabajo en la calle, que estábamos como vestidos como del Ejército de Salvación y cantábamos villancicos a los autos. Y eran villancicos como un poco depresivos. Ese fue el primer trabajo que hicimos. Después, por ejemplo, hacíamos este trabajo que era... por eso no tengo fotos. Está este trabajo que se hacía como vestidos de enfermeros, están los enfermeros. Hay unos que son como parapoliciales, por ejemplo, el chico que está con anteojos. Y después había un chancho con la cabeza viva de chancho. Y la escena era la siguiente: armábamos todo como una camilla, los enfermeros, todo, y entrábamos corriendo a una galería comercial. Y entonces todo era normal, era simplemente un salvataje de alguien que estaba mal, pero quien miraba el enfermo era un chancho. Eso duraba un segundo nomás, o sea, era mínimo. Otro trabajo que hacíamos era, por ejemplo, simulacro de fusilamiento y muerte en el asfalto. En esa época, por ejemplo, en las líneas peatonales, donde hoy en día viene una persona y hace como un ejercicio de fuego, no se usaba eso. Digamos, los coches paraban y listo. Y entonces nosotros empezamos a usar ese momento en que los coches estaban detenidos. Este ejercicio de simulacro de fusilamiento, o sea, armábamos como los transeúntes que cruzaban en la calle, y en un momento sonaba un pito y toda la calle, que estaba ahí presente entre los autos, quedaban congelados. Sonaban como unas pirotecnias, caían todos al piso, sonaba un silbato, se paraban y seguían caminando. Este tenía como variaciones que era como también detenciones en el asfalto y vomitar frente a los coches. Otro era salir corriendo entre los coches, pero eran ejercicios pensados no como una representación. La gente que miraba eso no estaba mirando una obra, simplemente era como algo para parar el mundo en ese momento, y era muy breve el ejercicio. Y esos fueron los primeros trabajos que nosotros hicimos.
Y el trabajo previo a hacer como un espectáculo fue que fue una procesión papal, que lo hacíamos en la calle, que lo hicimos en la calle Florida, que eran una serie de personajes así como los que están viendo en la foto, y salían de unas bolsas de residuo estos personajes cada uno y armaban como una especie de procesión que era la procesión papal. Ese que está ahí adelante sería como el Papa. Y atrás iban como distintas personas y la gente se iba formando atrás, íbamos avanzando y también en un momento llegábamos, fueron 2 cuadras creo, a Córdoba, sonaba pirotecnia, salíamos todos corriendo y después llegaba la policía y nos escapábamos. Esos fueron los trabajos que nosotros empezamos a hacer como compañía. También una cosa como muy importante que tiene que ver con 1984, que nosotros vimos bastantes trabajos que nos influyeron mucho. Uno fue el espectáculo Actions en el primer festival de Córdoba, que fue en el 83, 84, de la Fura des Bauds, que a nosotros nos comió la cabeza, porque de golpe vimos otro tipo de registro distinto a los que había. En el 84 también vino, por ejemplo, Tadeusz Kantor al San Martín, y hubo como varios espectáculos que, bueno, a nosotros nos terminaron como de dar como un aire positivo de decir que se podía encontrar otro tipo de teatro distinto al que nosotros estábamos en contra, por así decirlo. A partir de este trabajo, que aparecen estas personas pintadas, es que hacemos Work. Antes de hacer Work hicimos dos trabajos importantes. Uno fue en el Teatro El Vitral, Sergio Delof hizo un trabajo, el primer trabajo que él hacía de teatro, y nosotros actuamos en el intervalo. Pero ahí, cuando hicimos ese trabajo, nos dimos cuenta que ya teníamos como una identidad bastante fuerte, porque éramos como un grupo bastante sólido. En el teatro siempre es importante llegar puntual, no sé si son muchas personas, o sea, si todos llegan tarde, todo se diluye. Y nosotros como grupo teníamos esa fuerza, que éramos, que teníamos una energía muy fuerte. Y hicimos un trabajo en Cemento, que Cemento fue una discoteca que abrió en esta época y fue muy importante, porque cuando abrió esa discoteca era como la modernidad. Nosotros usamos la palabra moderno. Fíjense que el disco de Charly García se llama Clics Modernos. O sea, esa palabra, lo moderno, era lo distinto a lo que había antes, a los hippies. Los modernos no eran hippies. Los hippies tenían el pelo largo. Los modernos por ahí tenían el pelo raro o pelado. Esa es la posición, por eso se empezó a usar el pelado, era lo opuesto, ¿no? Hicimos Work. Yo ahora les voy a mostrar unas imágenes de este espectáculo, pero para la época fue algo muy sorprendente. Porque por eso digo, uno iba a ver algo y no sabía lo que iba a ver. Y Work era así. Para hacer este trabajo era una vez por semana. El espectáculo en sí duraría 35 o 40 minutos, no más. 40 minutos con toda la furia. Yo creo que duraba 35 minutos, pero bueno. Pero para hacer ese trabajo, nosotros trabajamos toda la semana, porque éramos como cartoneros, necesitábamos cajas, porque armábamos como una pared de cajas muy grande, y tubos fluorescentes, porque se rompían muchos tubos fluorescentes. Entonces, todas las semanas teníamos
salíamos como cartoneros a buscar de la basura los elementos de la escenografía. A su vez, realmente era un espectáculo bastante complejo. Tenía estructuras y nosotros ocupábamos toda la discoteca. La discoteca eran como 2 espacios muy grandes, pero muy grandes, y nosotros ocupábamos todo el espacio. A lo largo del trabajo se utilizaban prácticamente todos los espacios de esa discoteca. Entonces fue como algo como muy, muy novedoso en ese momento. Y se formó como una... Nosotros actuábamos los jueves y realmente se formaba, venían 300 personas, 400 personas y se formaba una cola muy grande para entrar. No era fácil entrar. Éramos muy estrictos con la cantidad de gente. Yo les voy a mostrar unas imágenes de work. En esta exposición, por ejemplo, que se hizo en el Moderno, toman solamente este trabajo nuestro, ¿no? Este fue un único trabajo, pero les voy a mostrar más o menos para que vean de qué iba. Fluorescentes de verdad. Y después el actor se desvestía y caminaba entre los vidrios.
Bueno, estas son algunas de las imágenes de este trabajo. Tenían más escenas. Por ejemplo, cuando terminaba el trabajo, echábamos al público. O sea, era toda una mesa de amoladoras que iba contra la gente y la gente terminaba echada del espacio. Así terminó el trabajo. Y tenía toda esta onda posnuclear, pero mezclado con todo ese rarismo de los cuerpos y todo eso, digo, era posnuclear, pero también tenía algo como, tenía como un San Sebastián, acá no se ven, que eran los blanquitos esos que terminaban en una pared así como un San Sebastián, no sé, era como una mezcla de cosas que tenía ese trabajo. Y yo, por ejemplo, encontré esto que escribió Jorge Humermayer en Cerdos y Peces sobre este trabajo, y dice así: el miedo comienza en la puerta del boliche, cuando hasta para los conocidos se hace difícil entrar. Lo inaccesible, la gran pista de cemento, repleta de gente. Aparece un hombre, piloto, botas y antiparras, es negro y nos ilumina uno a uno en blanco imbancable. Prolongada requisa hasta que finalmente grita work, que sería la fonética en castellano de work, trabajo. Comienzan a salir entonces hombrecitos decididos, ligeros. No trabajan work con el público, sino al margen, a través de él. Anónimos en la oscuridad, luego serán unos monstruos embadurnados en grasa, luego unos desnudos cuerpos blancuzcos, y habrá talco y carne y más grasa, máquinas infernales desde el techo, desde los costados. La gente se va corriendo evitando el sucio contacto. Work, música infernal. No cesa de marcar el ritmo. Pelean, se torturan, trabajo sucio, muy sucio, sin respiro, como en Metrópolis. Todo lo oscuro, subterráneo, anónimo, riguroso, sin respiro, que sostiene la ciudad. Todos metidos dentro sin poder escapar, los hombres de negro trabajan febriles a nuestro alrededor, los espectadores no vemos, no queda sino contemplar work y se siente miedo. Bueno, este era como el clima que tenía este trabajo. Entonces la gente iba a ver esto y como, por eso digo, para el momento, por eso digo, estamos hablando del comienzo de la democracia. Fue bastante disruptivo este espectáculo. Simplemente mostrar como brevemente, nosotros para hacer este trabajo hacía tanto frío que teníamos que armar como una carpa de nylon y ya el hecho de prepararnos para la obra era como una performance, porque como o sea, hacer este trabajo tardábamos muchísimo en hacer el trabajo. O sea, en vestirnos, en pintarnos, en la recolección. O sea, había todo un trabajo. Esta imagen es muy buena, este es Pichón. Este soy yo. Mira, esta es buena. Mira. Era todo como... Era medio brutal toda esa época, no sé. Bueno, esto como para pero era algo como vivo. O sea, hacer este trabajo era como muy vivo, no sé, era pintarse. Nos pintamos con acuarela, no era ni siquiera pintura especial, era como acuarela. Y, bueno, esas eran como radiografías que hacíamos como un joven manos de tijera, ¿no? Como algo. Este es Dickie James. Se está poniendo en... cara. Bueno. Y bueno, también había este tipo de cosas. Por ejemplo, una noche
work y sumo. O sea, para la época era espectacular, no sé, era un súper programa. ¿Eh? ¿Sí? ¿En este? Era un súper programa. Por eso digo, a la noche nos divertíamos mucho. Era algo como que la pasábamos bien, no sé, algo así. Digo, era como una... ¿Cómo? Sí, o prefiero hacer todo y después, no sé, o como... Después hacemos preguntas. Digo, para hacer, ¿les parece? Como, así voy rápido. Este fue un trabajo que no llegamos a hacer, pero les quiero mostrar también para entender el momento histórico que vivíamos. La imagen era como una especie de oxímoron, que era una especie de enterramiento al revés, no sé, como la persona estaba en un trípode y le tiraban la tierra. Sería eso, un enterramiento al revés, no sé cómo. Esa era la imagen que había que hacer. Cuando hicimos el aparato, el trípode ese, fue un poco más alto, era más o menos así de alto. Entonces la escena, yo les quiero contar un ensayo, estaba este trípode puesto. Yo estaba parado arriba de un techo de un baño y enfrente era donde estaba la escena, que estaba este trípode que se paraba con esta persona, no me acuerdo cómo era, que subía ahí al trípode. El músico que tocaba era todo con música. Perdón, y otra cosa muy importante que me olvidé decir es el tema de la música. La música la hacía Gaby Kerpel y era música como la que escucharon recién, era la primera vez que estaban los samplers, eran todos ruidos, sonidos, work, ¡ay! Gritos así, no había música. Bueno, entonces con música similar estaba esta escena, y entonces estaba ahí adelante esa escena. Yo estaba, me acuerdo, con Gaby parado arriba de un baño y mirábamos la escena para abajo, él estaba tocando la música, yo estaba mirando, y acá a la derecha había como un pasillo que daba a la calle. Entonces yo, mientras estaba mirando el ensayo, veo que de golpe empiezan a entrar como 10 policías. O sea, yo veo las dos escenas, las dos obras de teatro, la que estamos haciendo nosotros y esta que apareció de golpe. Y me acuerdo de esto, entran los policías con armas y tenían mucho miedo. Los policías estaban cagados hasta las patas, se creían que estaban entrando a un rito satánico, no sé, Y en un momento se juntaron las dos obras. Obvio, no, en el lugar donde estábamos ensayando, se juntó, entró la policía cuando estaban ensayando y tiraron un tiro al aire. Nos pusieron todos contra el piso, bueno, había como 20 patrulleros en la calle, pero lo que les quiero contar era como el clima de época. Era como todo medio denso, por así decirlo. Bueno, esto era solamente... Voy a ir rápido, perdónenme, así terminamos. Después, en el 88, hicimos La Tirolesa en el Centro Cultural Recoleta. Este trabajo fue como una intersección entre la experiencia anterior y el nuevo trabajo. Yo encontré el origen de este trabajo, que es esta libreta. Dice La Tirolesa Origen, yo en un momento lo puse. Este es como el primer guión de este trabajo que se llama La Tirolesa. ¿Sí? O sea, el origen, porque este trabajo tenía esta parte de los chanchos que ahora les voy a contar y toda una parte aérea. Ese trabajo es el origen del teatro aéreo, porque fue el primer trabajo así con esas características, pero fueron
2 chanchos los que vehiculizaron esta, que eso no lo sabe tanta gente, el origen del teatro aéreo es por unos chanchos. Los chanchos les habíamos hecho como un arnés ergonómico que estaban en la espalda del actor, y bajaban los actores, digamos, desde un rapel a unas piletas de barro, circulaban por ahí y después venían como unas imágenes aéreas. Después les voy a mostrar un poco de ese trabajo. Pero este trabajo ya era distinto al anterior. O sea, la característica que tienen los trabajos de este grupo es que todos los trabajos fueron distintos. O sea, tenían como como ya devino en algo más aéreo, pero tenía esta parte de los chanchos que por ahí era más parecido a Work. Y en la última función que hicimos como 5 funciones en el Centro Cultural Recoleta, en el Patio de los Tilos, en la última función llegó la policía porque hubo una denuncia de maltrato de animales. Entonces vino la policía, esperó que terminara el show y se llevaron presos a los chanchos. Entonces se lo llevaron a la policía. Era ya todo un problema llevarse unos chanchos. Bueno, ahora te cuento. Se llevaron a los chanchos porque era la prueba del delito eran los chanchos. Y bueno, entonces hubo toda una investigación y el resultado de esa investigación fue que los chanchos no estaban sometidos a maltratos, pero sí a estrés. Y el juez lo que falló fue que la persona que iba a hacer la denuncia se quedara con los chanchos. Y entonces, por ejemplo, en el diario salió un chancho en el calabozo y dice así, los 2 chanchos que trabajaban con la organización negra están bien y no sufren por su vida artística. Así lo determinó una investigación originada en una denuncia. Habíamos escrito una carta donde le decíamos, quiero decir honestamente, no volvería a hacer este trabajo, retrospectivamente. Pero escribimos una carta que terminaba diciendo, más allá de cualquier defensa del mundo animal o de la tirolesa, lo que resulta totalmente verdadero y enternecedor es la curiosa situación de que si ambos animales no hubiesen estado con nosotros representando un espectáculo teatral, estarían en la digestión de alguno y acaso remotamente en la de Ceballos, Norma no sé cuánto, autores de la carta a quienes esperamos no encontrar nunca comiendo un choripán. Pues nosotros, la verdad es que los habíamos comprado en el matadero. Antes de que los mataran, nosotros tuvimos los chanchos. Bueno, esta fue toda una historia que surgió con estos animales. Después hicimos otro trabajo que es Argumento y Almas Examinadas. Este trabajo también, con Vivi hicimos, que esto también es interesante de la época, que distintos artistas, como nos reuníamos una vez por semana, a hablar de cosas e invitábamos otras personas, y eso lo hicimos, no recuerdo si 1 o 2 años, y después decidimos hacer este trabajo que se llamó Todo Menos Natural, en el ISI, y ahí cada día era un tema de teatro, había unos invitados y una puesta en escena. Nosotros presentamos este trabajo que se llamó Argumento. Encontré este pequeño video. Ese soy yo que está... Bueno. Y... el volumen...
para ir brevemente, lo único que voy a decir de este trabajo es que estas imágenes que ustedes están viendo están filmadas en el Consejo Deliberante, donde ahora hubo una elección, bueno, donde están ellos, ahí fue, estas imágenes son, se llamaba Honorable, así nos hacían poner, Honorable Consejo Deliberante, pero digamos, nosotros hicimos este trabajo ahí, en el Consejo Deliberante, pedimos ese espacio para hacer este video. Este video lo hizo Carlos Trinlick, pero digo, Marco está, por eso digo, hablo como de la ciudad y de ocupar espacios, pero claramente había una voluntad específica de ocupar espacios como muy concretos. Después hicimos este otro trabajo que se llamaba Almas Examinadas, que voy a mostrar brevemente algunas fotos. Este era un trabajo distinto, como más surrealista. Además ya era un trabajo como más pensado para teatro, y hacíamos los dos trabajos, Argumento y Almas, eran 2 piezas, y las hacíamos juntas. Estrenamos las 2 piezas en el Teatro San Martín y después lo hicimos en algunos festivales afuera. Pero acá ya era otra energía, era otra estética, era algo como más surrealista. Por eso digo, cada trabajo tiene como una particularidad especial. Y el último trabajo que quiero mostrar es La tirolesa obelisco, que si bien es anterior a estos 2 que vimos, sí es importante verlo como en este diálogo con la ciudad, porque nosotros finalmente terminamos eligiendo el obelisco para hacer una obra de teatro. Entonces, preparar este espectáculo fue todo un delirio. Primero conseguir el obelisco. Fue todo un nosotros teníamos una productora que se llamaba Lili Hinniman, que la verdad que era una genia, porque consiguió el obelisco. Para nada era fácil hacer. Pero nosotros éramos como muy meticulosos, entonces diseñamos como todo el trabajo y yo encontré, por ejemplo, esto X1, X2, X3, eran como peinados de O sea, el vestuario era muy simple, era un pantalón y nada más, pero había toda una meticulosidad. Probar los pantalones, cada una de las cosas. Y para hacer este trabajo nosotros tuvimos que aprender a escalar. Nosotros no sabíamos, o sea, tuvimos que entrenar en esta. Íbamos a las autopistas y nos colgábamos en las paredes de la autopista. Después en el Puerto Madero nos dieron un lugar y así fuimos armando la forma de este espectáculo. Estos son bocetos que hicimos hasta que finalmente quedó como marcada la imagen que queríamos hacer, que eran unas sogas, unas bermudas y unos pantalones sin medias. Ese era el vestuario.
Quería mostrar como esta continuidad, digo, como para mostrar esta relación que tuvo este grupo con la ciudad. O sea, empezó en los márgenes, en los intersticios. Yo la otra vez hablando con una amiga de la época me dice, sí, la primera coreografía que hice era en una escalera. O sea, uno empezaba en esos intersticios, ocupando lugares. Y finalmente como elegir el obelisco como el centro simbólico de la ciudad. Este trabajo también lo hicimos a este espectáculo, por ejemplo, habrán ido 20.000 personas. No había, por eso digo, hoy en día hubiese sido mucho más grande. Cuando lo hicimos en México habrán ido 50.000 personas. En Brasil lo hicimos, ahí hubo como 100.000 personas, salieron en los diarios. Era como realmente un espectáculo bastante llamativo. No fue el último trabajo, pero nosotros creíamos que este trabajo, como era como más espectacular, nos iba a permitir como... pero no fue fácil, lograr como hacer en otros lugares, pero bueno, lo hicimos en Brasil y México. Yo quería terminar primero con la imagen de las personas, porque el grupo, lo potente era el grupo. Éramos como un grupo muy fuerte, que tenía una energía muy importante, y esa energía era la que podía como realizar todo ese tipo de cosas. O sea, realmente en ese momento conseguir el obelisco fue como realmente era un deseo que se puede materializar, y se materializó. Hay una película que hizo Julieta Rocco, que es muy buena, que es sobre como la historia del grupo, con los testimonios de los distintos miembros. Voy a nombrar, por ejemplo, de la primera época a Pablo Barral, a Fernando Dopazo, Pichón Baldino. Con Pichón Baldino, digamos, estuvimos a lo largo de todo el tiempo. Pero quiero mostrar, bueno, acá aparecen algunas personas, por eso quiero mostrarles. Es la última parte de la película que hizo Julieta Rocco, que se llama La Organización Negra Ejercicio Documental. Ella toma esa palabra que nosotros utilizamos, que era ejercicio, para darle nombre a la película. Ese es Alfredo Visiglio, Gabriel Kerpel, Gus Nino, ahora no me sale el nombre, Pichón Baldino, Dicky James, López, Dani Conde y yo durmiendo. Yo creo que ellos, para mi generación, también marcaron la posibilidad de pensar el teatro por fuera de los límites del teatro. El teatro no están ahí y hay un coso y hay un tipo que escribe y otro que dirige. El teatro puede ser lo que quiera. Un fénix de la desmesura, sin límites, como aclarando que la belleza estaba ahí, que se podía disfrutar, tocar, vibrar, vivir. Y entonces La Negra pasó a ser un grupo fundacional para mí en todo sentido. Y generó también, un montón de formas de pensar el teatro más alternativas, digamos, ¿no? Y había una cosa muy linda de grupo. Eso realmente, había una fuerza grupal. Ellos se las arreglaban para ser súper mainstream, no sé. Como pasaban de Cemento a Recoleta, de Recoleta al Obelisco. Parecía como, no sé, como que iban a romper la Casa Rosada de adentro o algo así. Ese espíritu del arte, traducido a través de la provocación, tiene que estar siempre presente y vigente. Creo que eso se ha perdido. No hay más, no hay punto de comparación aquí. La Negra, a pesar de todos
sus resonancias, es única también como objeto de arte concreto. Voy a leer solamente unas palabras finales. La organización negra fue una fuerza performativa que intervino en los intersticios simbólicos y materiales de la ciudad. Su accionar transformó los márgenes en centro y resignificó el cuerpo como dispositivo de inscripción urbana. En una década marcada por la transición política, el grupo propuso una forma de resistencia sensible. No proclamó manifiestos, sino que apareció con gestos que no pedían permiso ni esperaban validación. La organización negra fue una forma de escribir con el cuerpo sobre la ciudad, una manera de inventar una presencia como la frágil mancha de luz que le mostré al principio. Hoy Buenos Aires vuelve a ser escenario de tensiones en torno al cuerpo y el espacio público. La ciudad se fragmenta en enclaves cerrados, mientras crecen los cuerpos expuestos al desamparo, sin abrigo, sin techo, con hambre y sin nombre. La represión se normaliza e incluso con saña hacia los más débiles. La pregunta que se me ocurre, que nos deja la organización negra y que les dejo a los artistas de esta diplomatura, no es estética, es ética. ¿Qué hacemos hoy con nuestros cuerpos en la ciudad? ¿Dónde se inscriben? ¿A qué espacios tienen derecho? ¿Qué ciudad queremos habitar? Bueno, perdón. Bueno. Dedicado a la diplomatura de Artes Vivas fue algo especialmente pensado en todos ustedes, digo, es como... ¿Preguntas? No. Sí. Me interesa más la segunda, como en términos de repercusión social, como si qué es lo que buscaban agitar en la gente, qué los llevaba a estar en el espacio público, o sea, relacionarse desde dónde con la gente. ¿Me explico la pregunta? Sí, nosotros más que relacionarnos con la gente era como elegir la ciudad como espacio de experimentación teatral. Ese fue nuestro único objetivo. A mí me ha pasado encontrarme con personas que estos ejercicios callejeros, alguien lo vio. Yo, por ejemplo, encontré con una persona que me dijo, yo vi el de la procesión. Y eso a mí me sirvió para elegir escenografía como... O sea, son cosas pequeñas que... Bueno, o gente
o sea, la gente que vio estos espectáculos se acuerda de estos trabajos. Por ejemplo, Pichón Baldino, que ahora está haciendo un trabajo y estaba presentando el trabajo, los periodistas que le preguntaban por el trabajo empezaron preguntándole, los que tenían edad y habían participado, por esto, porque fue algo, como por eso digo, que quedaba en la memoria de las personas. Respecto a lo que vos decís, nosotros escribíamos cosas, yo no las leí para no ser como largo, pero por ejemplo, Work tenías todo un diario así, donde explicabas, donde había una manifestación, donde se decía, por ejemplo, hay una frase que dice, la organización negra elige lo urbano en su total magnitud. No sé qué significa, pero elegíamos lo urbano. O sea, esta modernidad, a diferencia de la modernidad anterior, que eran los hippies, las comunidades, el campo, elegía la ciudad como espacio, como centro del espacio. El espacio para nosotros era la ciudad fea, sucia, con eso, esa imagen postindustrial era eso. Pero también era algo como fue la tirolesa, algo como de expansión del cuerpo en la ciudad. Una tragedia griega se desarrolla en medio de las montañas, estaba el escenario y estaban todas las montañas. Y bueno, esto era lo mismo, estaba ese tinglado de gente y toda la ciudad como forma parte, forma de la obra, o sea, la ciudad formaba parte de la obra. Entonces creo que más que buscar, nosotros algo que decíamos era que no queríamos un intercambio intelectual, simplemente lo que nosotros hacíamos era mostrar algo, pero no defender. Y también usábamos, por ejemplo, un concepto que no usábamos la palabra actor, usábamos la expresión modelo vivo, y decíamos algo como que no tenía estructura psíquica. El modelo vivo lo único que importaba era el cuerpo y su caracterización plástica. Era como una prepotencia, pero usabas esa expresión. Pero bueno, no. Igual por eso es como las cosas se ven en estas imágenes, digo, ¿no? Las dimensiones de los trabajos. Sí. Pensaba que esto que decías vos, como que de trabajo a trabajo se iba transformando el grupo. Sí. Y pensaba que también se iba transformando los conocimientos de cada uno de los integrantes. Sí. De hacer una performance en la calle, Sí. hacer algo físico, hacer Sí. una tirolesa. Sí. Y que también eso hacía que cada trabajo sea rupturista, digamos, Sí. no se planchaba. Sí. ¿Crees que parte de esa ruptura requiere una transformación del artista para que el próximo espectáculo, obra, etcétera, sea algo nuevo? Porque siento que algo de lo que ocurre tal vez hoy es que pasa que nos estancamos en un espacio de creación y es muy difícil salir de ahí. Y algo que veía era que The Work pasaron a colgarse de coleta, a cerrar un chancho, como que había algo de experimentar en otras disciplinas y aprender literalmente algo nuevo, para dar algo nuevo. Mira, sobre todo, esto eran, o sea, el teatro se parece, lo que más se parece es como un juego. Por ejemplo, en inglés se dice play, que es como juego, ¿no? Play no es juego también. Entonces, a mí personalmente, cada obra era como un juego. Entonces, lo que nos interesaba era en cada obra aprender algo y jugar con otro chiche distinto. Por ejemplo, en ese de los desnudos, hay otra parte que, como no mostré, que los actores se comen un libro, ¿no? Leen, de golpe aparecen vestidos y están como leyendo y se empiezan a comer los libros. Y eso se hacían con hostias, los libros. Y a mí me gusta eso, como en el teatro, como que incorporás una nueva disciplina y aprendés de eso, de algo nuevo que no conocés, como cuando aprendimos a escalar, o cada trabajo tenía esa... ¿Cómo? Te obligaba a estudiar algo, a aprender algo. Además también, quiero decir, todo lo hacíamos nosotros. O sea, eso era algo que no dije, que me parece muy importante. Cada uno tenía un expertise distinto.
uno sabía escribir más, el otro sabía dibujar más, el otro sabía más la parte física, el otro sabía las técnicas de escalada. O sea, realmente era como, era eso, era una máquina. O sea, lo que me parece interesante, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar teatro, esto de ¿quién es Grotowski? El que habla de teatro pobre. Realmente el teatro se puede hacer con nada. Obviamente necesitas cosas, pero también lo puedes hacer con nada. Nosotros no teníamos recursos y bueno, íbamos a la basura y sacábamos las cosas de ahí. Teníamos ese deseo de hacerlo, no sé. Pero bueno, eso. También es cierto que fue un contexto particular. Yo creo que A ver. esa expansión que hubo en ese momento de la democracia, que no lo volví a sentir nunca más. No, eso es así, eso es así. En todos los niveles, la música, el teatro, era todo era como muy efervescente. O sea, era como en el mismo momento había como distintos estilos, el punk, el new wave, el dark, el no sé qué, todo al mismo tiempo. Todo era nuevo y todo crecía, todo aparecía. Era como distintas, tenía eso. Y todo, y te cruzabas, por eso digo, la noche en el territorio donde uno se cruzaba con las... Tuve la suerte de vivir esos años ahí, acá bueno, tuve vinos espectaculares. Sí. No sé, tan disruptivo que después esas emociones costaba volver a equilibrar las cosas que te quedaban un lugar de demanda y de creatividad que bueno, estaba buenísimo, gracias, porque fue un gran disparador. Después todas las otras cosas que vinieron, Bueno, después por eso tiene toda una resonancia que sigue hasta el día de hoy, pero digo, me interesa. La negra. Sí, perdón. Bueno. Muchas gracias.